Buenas tardes, noches, tardes. Dios les bendiga, hermanos. Espero todos estén bien. Y bueno, siempre alguien dijo por ahí, estamos los que estamos y gloria a Dios por los que llegamos. Entonces, Dios es bueno, ¿no? Creo que la invitación siempre es abierta y bueno, pues Dios ha sido bueno a nosotros, nos permite estar aquí, a usted también y a todos los que llegan y llegamos, pues gloria a Dios por ello. Y creo que el tema que vamos a hablar ahora es que bueno, es bueno que lo hablemos. Hemos hablado acerca de el juicio final, los cielos nuevos, la tierra nueva, y dentro de eso hacemos un poquito con respecto a este punto, que lo que es no está dentro de la declaración de fe, pero sí queríamos incluir estos dos puntos, nomás para que entendamos que hay dos partes en la Biblia que nos hablan de lo que es el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo. Y es lo que vamos a tratar de diferenciar en esta tarde, un poquito, no mucho, ¿verdad? Pero algo de lo que podemos hablar acerca de qué es el tribunal de Cristo. ¿Alguien podría tener una idea de qué es el tribunal de Cristo y qué es el juicio del gran trono blanco? Y son dos eventos, ¿cómo podemos llamarle? Diferentes, ¿okay? No es algo igual, son cosas diferentes que vamos a verlo a grandes rasgos. No me voy a tardar mucho tiempo, va a ser simplemente algo corto, pero pues muy específico en cuanto a esto. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, ahí podemos ver parte de lo que es lo que el apóstol nos da. Voy a estar yendo a mi Biblia, usted va yendo a la suya, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Tengo otra versión, Dios habla hoy, y voy a leerlo del versículo 11 al 15. Dice, en muchas introducciones o subtemas aparece como el juicio, pero dice que el apóstol Juan, o Juan quien escribió el libro, dice que vio un gran trono blanco. ¿Así dice su Biblia? Es versiones diferentes, pero habla acerca de que vio un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Delante de su presencia desaparecieron completamente la tierra y el cielo, y no se los volvió a ver por ninguna parte. Y vi los muertos, y aquí fíjese lo que dice, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros, y también otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. El mar entregó sus muertos, o sea, ahí van todos los del Titanic. Y más, ¿no? Y el reino de la muerte entregó los muertos que había en él, el reino de la muerte. Y todos fueron juzgados, cada uno conforme a lo que había hecho. Luego, el reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Y 15, y allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Aunque el hombre, hermano, trate de ignorarlo o negar, tiene grabado en su corazón el hecho de que un día ha de presentarse delante de Dios, sí o sí. ¿Sale? O sea, hay gente que se burla de los cristianos, hay gente que se burla de que no hay algo más allá de la muerte, tarde que temprano, porque la Biblia lo dice, y creo que la Biblia nos es más que suficiente, amén. O sea, creemos que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta, pero también va más allá de eso, en el sentido de que es palabra de Dios, inspirada por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y si la Biblia dice que esto es lo que estamos leyendo en Apocalipsis, es porque delante de la presencia de Dios, sean grandes, sean lo que sea, sean reyes, gobernantes, se van a presentar delante, grandes, chicos, pequeños, lo que sea, se van a presentar delante de Dios para dar cuenta de sus actos. Y no solamente de sus actos, sino de lo que hayamos dicho. Toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca, que no haya sido para bendición, por eso es importante cómo hablamos, ¿no? Y también cómo en vez de maldecir, pues responder con bendición. A pesar de que a veces el enojo, la ira y todo lo demás, rencor, odio, amargura, nos quiera llenar, bueno, ahora nosotros aprendemos a controlar nuestra lengua. Esta es la razón por la que muchos niegan la existencia de Dios, porque no quieren encontrarse
en ese día enfrente del Creador o de un ser supremo, que es un ser supremo en el sentido, lo que hemos estado viendo antes con anticipación, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Sale? Cuando entendemos como cristianos estas palabras de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, debemos de tener un temor reverente a nuestro Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que dio a su Hijo unigénito para que en Él creyéramos y tuviéramos vida eterna, porque como dijo el Señor, nadie viene al Padre, si no es por mí. Esta es la razón, pues, por la cual muchos niegan, y muchos lados, en muchas congregaciones, evitan tocar temas como este tipo de donde va a haber un juicio. O sea, todos aplicamos más por inclinarnos a que me prediquen o que me hablen más del amor de Dios. Y el amor de Dios está ahí, sí lo vemos en la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero nada más paramos en Juan 3:16, no seguimos más adelante, porque el que no cree ya ha sido condenado. Habla de un juicio, habla de una condenación. Entonces vemos que muchos quieren negar esta parte, por eso es predicación de que todo va a estar bien, ¿verdad? Dice un canto por ahí, todo va a estar bien. Y sí es cierto, en Cristo todo está bien, en cierta forma. ¿Por qué? Porque tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Ahora, como decimos, el otro lado de la moneda es de que en el mundo tendremos aflicción. Y ahí es donde Jesucristo mismo nos dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto cuando decimos confiad, yo he vencido al mundo, ¿a qué se refiere? Bueno, primeramente el pecado ha sido abolido por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por su muerte y su resurrección. Entonces ya no somos esclavos del pecado. No debemos ser esclavos del pecado, aunque vivimos en un mundo donde gobierna el pecado. ¿Sí ve? Y somos atraídos por las cosas del mundo, por las tentaciones y a veces, como yo lo explicaba una vez, el cuerpo a veces estuvo tan viciado en cosas del pecado que a veces es la lucha entre el espíritu y la carne. ¿Estamos? Entonces es la parte que vamos, pero esta es la razón por la que muchos niegan porque la existencia de Dios y trata de comprobar la vida humana como un hecho a causa de un proceso de evolución. Y otros sencillamente buscan creer que Dios es solo una idea de la mente humana, fíjense. Todo esto hacen porque no quieren reconocer que tendrán que compadecer ante un juicio de aquel que nos creó, sí o sí. Ok, acuérdense lo que leímos aquí, todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida. Y esto me lleva a entender algo. ¿Se acuerdan que habían dos árboles en el huerto? Uno era del conocimiento del bien y del mal, y el otro era el árbol de la vida. Y fíjense cómo es que acá, el libro de la vida, y Jesús dijo siempre en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, esa vida eterna. Jesucristo es la vida eterna. Jesucristo es la vida que da. No es que Él, Él en Él radica, existe y permanece. O sea, todo lo que se hizo fue creado por Él y para Él. La vida eterna es Él. Él es la luz. Él no es una luz de 100 watts. Él es la luz misma. Cuando vino al mundo, en el mundo lleno de tinieblas, la luz resplandeció sobre Jerusalén, sobre Belén, Nazaret, y Él era la luz. Por eso es que muchos dicen, aborrezco la luz porque mis obras son expuestas. ¿Sale? Entonces, en esta lección que vamos a ver ahora un poquito, ocuparemos este estudio para estos dos diferencias. El juicio del gran trono blanco es una cosa y el tribunal de Cristo, que lo dejé para la segunda parte, es con respecto a lo que hayamos hecho ya como cristianos, que sí cuenta. Porque muchos dicen, ay, ¿por qué tanto hacer? ¿Por qué tanto hacer? Es que ¿para qué te desgastas? Es que porque si supiéramos las recompensas que Dios nos va a dar, que no pensemos, hermano, la idea de este mensaje es que no vamos a estar ahí arriba simplemente tocando el arpa todo el tiempo. Dios tiene otros planes. Dios tiene otros planes. Y para eso, si puede usted leer la parábola de las minas, ahí habla de cosas, de los talentos y todo eso, habla más allá de eso. Entonces vemos que el juicio del gran trono blanco, como Apocalipsis 20:11, voy a ir, para no profundizar tanto, para poder
el próximo miércoles tratar de terminar ya lo que es nuestra declaración de fe y empezar el mes de agosto, si Dios lo permite, con Romanos. El juicio del gran trono blanco, hermano, es un evento de juicio. Sí lo ve usted en Apocalipsis 20. Juicio, cosa que no nos gusta a los seres humanos. ¿Por qué me juzgas? Siempre dicen. ¿Y por qué me juzgas? Bueno, la palabra de Dios nos da un momento de poder discernir, y el discernimiento también es juzgar entre el bien y el mal, ¿no? O sea, entre lo que aparentemente ser bueno y ahora. Entonces, cuando la Biblia nos habla acerca de que ahora todo lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno, es porque tenemos que poder nuestro discernidor a echar a andar, ¿no? Porque todo lo que está pasando. Pero en el evento del juicio del trono blanco, que habla de la santidad de Dios, solo Dios es santo y es justo. Amén. El cual no tolera. Si nosotros pensamos que Dios tolera el pecado, no lo tolera. Tanto no lo tolera que el juicio que cayó sobre su hijo Jesucristo solamente puede ser, lo voy a decir de esta manera y no quiero que se malentienda, un Dios como Dios nuestro Padre, solamente un Dios como Dios Hijo podía soportar una ira tan grande como la de Dios. Un ser humano no puede. Por eso es que no podíamos como ser humanos poner nuestra vida por los demás, porque somos pecadores, somos faltos y hay pecado en nosotros. Jesucristo fue hallado puro y sin mancha. Amén. Y Él soportó y cargó la ira, llevó la ira de Dios de nuestro pecado. Si no podemos entender esto, hermano, hay un problema en cuanto a lo que es nuestra conversión, a poder entender de que lo que nosotros no podíamos hacer, Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario, soportar la ira del Padre. Tanto fue su ira que Jesucristo clamó: Padre, te ruego que pases esta copa. O sea que, pero Jesucristo se sometió, lo que nos cuesta a nosotros someternos a la voluntad de Dios. Jesucristo puso el camino, el sendero, fue la luz, fue la sal de la tierra, fue todo lo que Él nos dijo que fuéramos para poder soportar y para poder andar en el camino que Dios nos tiene preparado. Un día de juicio final, un acontecimiento que absorbe la atención total. Apocalipsis 20:11, si ustedes ven lo que acabamos de leer, absorbe el capítulo 20 a lo último de este capítulo. Juan, en una revelación, en una parte que solamente Jesucristo le permitió ver, dice que él vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Fíjense lo que llegó a ver Juan. Y solamente lo que llegó a ver fue lo que se le permitió Dios que escribiera, porque esto se va a cumplir, sí o sí. Es un suceso que atrae que se abra el libro de la vida. En el 12, vi delante de ese trono quién estaba sentado de él. Delante de su presencia desaparecieron completamente la tierra y el cielo, y no se los volvió a ver por ninguna parte. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Todos aquellos que en su vida a lo mejor rechazaron a Jesús, todos aquellos que se burlaron, se mofaron, estarán delante de un trono, dando cuentas. Sea quien sea cualquier presidente, rey, después de Jesucristo, va a dar cuentas. Amén. Ahora, sea grande o pequeño. Sea aquel que diga, mira, es que a veces pensamos que el ser pobre significa ser humilde, y no. ¿Sí sabe que hay pobres bien engreídos? ¿Ha conocido personas así? Pobres bien engreídos que no te aceptan frijoles o cosas, es por decir algo, ¿no? No significa eso. Un suceso que atrae, que se abra, este suceso que va a ser del juicio del gran trono blanco, atraerá que se abra el libro de la vida. Ahí va a estar. Los libros contienen el registro de las obras de los hombres. O sea que nosotros, hermanos, sí o sí, estando en Cristo o no estando en Cristo, todo se lleva un registro. ¿Estamos de acuerdo? Todos. Que no nos gusta a nosotros que nos lean nuestras cartas, pues ya es problema de ego, orgullo o que algo debamos, pero en aquel día, delante de la presencia de Dios, todo se abrirá. Vimos que los libros contienen el registro de las obras de los hombres, bueno, en este caso, un trono ante el cual se doblará toda rodilla. Ayúdeme a estos dos libros, Romanos 14:11 y Filipenses, se me hace que es Filipenses o Filemón, déjenme ver.
Filipenses, no, sí, es Filipenses, porque Filemón no tiene tanto. Filipenses 2:9. Ante este trono, hermano, se doblará toda rodilla. Ok, hermano, puede leerlo, por favor. Dice de la siguiente manera: pues dicen las escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. Lo que Pablo está diciendo en Romanos, hermano, dice una parte que dice, porque la escritura dice, juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todo se doblará. Y cuando Dios jura algo, o cuando Dios dice esto es, o podemos decir cuando Dios declara algo, es porque así es. Y es ahí donde hay que temer. Ahorita, híjole, tenemos que tener cuidado en nuestras oraciones cuando decimos, yo declaro esto. Bueno, nosotros declaramos que Jesucristo es Rey, y eso es bueno que lo digamos. Nosotros declaramos, hay cosas, pero cuando decimos, yo declaro prosperidad sobre tu vida, ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Sí ve la diferencia en esa parte? O yo declaro que tú eres bendito, santo y todo. Bueno, eso lo ha declarado Jesús en el Calvario, ¿no? Benditos, pues bueno, cosas así como esa tenemos que tener cuidado, pero cuando Dios declara o Dios dice o juro, como dice en este versículo, juro por mi vida, dice el Señor. ¿Por quién más puede jurar Dios? Por nadie más. Él es Dios. Pero cuando Dios dice algo y jura, y cuando promete, dice el Señor que ante mí toda rodilla se doblarán y todos alabarán a Dios. Sí o sí, hasta antes. Alguien dijo por ahí, aunque nuestros hijos, hermano, no quieran y renieguen de Dios y se salgan de las iglesias, un día. Yo confronto a mis hijos con eso, un día. Si tú te alejas de Dios y lo rechazas y te sale, un día, quieras o no, se doblarán tus rodillas delante de Él. Es duro, pero hay que afrontarlo. Hay que decir la verdad, como quien dicen por ahí, sin pelos en la lengua, ¿verdad? Porque es así, porque dice, bueno, pero es que ¿cómo que nuestros? Es que cada uno, la salvación no es por ticket familiar, ¿sí sabía eso, no? Es personal, uno ministra y le da y todo, el primer ministerio que Dios nos da es nuestra familia. Por eso Josué dijo en sus últimas palabras del libro de Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Ok? Entonces vemos que ante el trono se doblará, ese trono se doblará toda rodilla. Filipenses 2:9-11. ¿Quién lo tiene? Si alguien lo tiene. Amén. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ok, creo que la parte de este último versículo es que cuando nosotros dijimos o cuando se nos predicó, esto yo lo aplico tanto para algo terrenal aquí, pero para aquel día también que sucederá, que en el nombre de Jesús se doblará. Dios le dio a Jesús el más alto honor, el más excelente de todos los nombres, Jesús, para que se doble toda rodilla. Ahora aquí, acuérdense, hermano, esto tiene un contexto siempre. Pablo nunca decía palabras porque siempre era inspirado por el Espíritu Santo. Acuérdense que aquellos tiempos a los reyes, a los emperadores se postraban, les rendían pleitesía, ¿no? Yo me acuerdo de ver películas de aquellos tiempos de la era medieval, siempre había un guerrero, un espadachín o un personaje que siempre y no se rodaba, no se postraba con sus dos rodillas, siempre con una enfrente y otra atrás, como de simpatía, como estoy a tu servicio, estoy a tus pies, pero también era su guerrero, ¿no? Pero vemos que ante Jesús toda rodilla se doblará, porque es nombre sobre todo nombre. Y vemos que lo que el hermano dice, para que ante él, nombre concebido a Jesús, doblen todas sus rodillas. Aquí viene algo tremendo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es por eso que a veces tenemos que entender que Satanás aún funge, déjeme decirlo de esta manera para no tratar de confundir, funge en cierta forma como un servidor de Dios para cumplir los propósitos de alguna de otra manera. Suena un poquito medio, ¿cómo? Bueno, es que acuérdense cuando Job se presentaron todos los hijos y vino y entre ellos estaba
Lucifer, Satanás, ¿verdad? Y se pone a conversar Dios con él. Bueno, ¿qué andas haciendo? Pues rodeando la tierra, ¿no? O sea, merondeando ahí todo. Pero de ahí viene la parte que a Job le dijo, no has considerado. Y eso es lo bonito, hermano. No solamente que usted venga o yo venga y le diga, ay, qué buen siervo es usted, sino que aquel, el enemigo de nuestras almas, le diga al Señor o se lo encuentre o esté ahí y le diga, ¿no has considerado a tu siervo Julio? Que le digan así, que Dios diga así de nosotros, ya me fui por otro lado, pero que Dios diga así a nosotros, a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Julio, a mi siervo Alex o a mi siervo tal? O sea, que Dios tenga esa perspectiva de nosotros, ¿no? Para que aún así todo esto, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y a lo último termina, y todos conozcan que Jesucristo es Señor. Pero lo último es tremendo, para gloria de Dios Padre. Vemos la Trinidad ahí, hermanos, vemos parte de la Trinidad en este aspecto. Y ahora, ¿quién está con nosotros? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo será, hermanos, este juicio del gran trono blanco? Al final del milenio. Muchos teólogos hablan acerca de esto que será al final del milenio. Una vez que el diablo, Lucifer, Satanás, se ha echado al lago de fuegos, ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 al 11, ahí habla que, por cierto, el infierno no fue creado para la humanidad, sino fue para a los ángeles que no guardaron su dignidad, que prefirieron seguir. Si ven que aún a los ángeles, o sea, qué tremendo, ¿no? Los ángeles, hermano, o sea, ¿para qué se hay? Los ángeles fueron engañados. Nosotros siendo menor que los ángeles, ¿sí ve qué tan expuestos estamos? Cuando Jesús dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Y más en estos tiempos, ¿no? Que cualquier cosa nos lo podemos comer y, pues esto es de Dios, o cualquier movimiento o explosión, que de repente, pum, se llena la iglesia y todo, y uno debe decir, bendición de Dios, y dice uno, espérame, ¿es bueno? Sí, pero tenemos que tomarlo con cautela. Es esa parte que tenemos que ver, que Satanás se mete donde quiera, hermano, donde le abre uno la puerta. Es más, a uno mismo, ¿qué puede hacer con la vida de uno? Puede hacer un desorden y un desastre. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque un trabajo, piensas que es bendición, pero a la vez encontrarte dinero, me encontré, es bendición mire, déjele cuento algo, esto a lo mejor no tiene que ver tanto con esto, pero conocimos una hermana hace como 10, 15 años atrás, y bueno, pues Dios le bendiga a esta hermanita, porque a veces en medio de la necesidad queremos ver que todo es espiritual, ¿no? De que, pues, esta es una bendición de Dios. Recibió un cheque en su correo, y la hermana pues pensó, ¿no? Que pues, Dios había bendecido y todo, y que había escuchado, y pues, pues gloria a Dios y todo. Al momento que ella fue a cambiar ese cheque, no habían tardado más de 10 minutos, y adivine qué, ya estaba la policía fuera del lugar donde ella estaba cambiando el cheque. Pues tuvo un gran problema. Pero hay veces que es como le digo, discernimiento y todo. Eso fue lo que pasó con esta hermana. Entonces lo que veo es que a veces esta parte de que los ángeles, vuelvo al principio que entré con los ángeles fueron engañados. Y ángeles teniendo un nivel más de sabiduría, todos, si todos vemos ahí ángeles, arcángeles y todo esto, fueron engañados. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, al final del milenio, una vez el diablo será echado al lago de fuego. Pero ¿para quién será pues el juicio del gran trono blanco? Y esto que quede claro, no es para los cristianos, ¿sale? No sé, porque sus malas obras, aquí va lo bueno, y ahorita vamos a ver unos textos, no es para los cristianos porque las malas obras, el pecado, ya han sido borrados con la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. O sea, no puede haber, porque ya alguien que pagó el precio y por la fe y obediencia y una vida viviendo, como decimos, vivir en santidad, te esperaré. Lo cantamos, ¿no? Ese es el asunto, ese es el detalle de vivir en Cristo. Aceptamos por fe, somos salvos por fe, no por obras, pero vivimos una vida en la cual mi fe demuestra quién me ha salvado.
¿Y para quién vivo? Ya una vez que soy salvo. Nuestra salvación se muestra por nuestras obras. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Apartaos de mí, y ahí viene la palabra, hacedores de maldad. O sea, es sencillo, parece sencillo, pero a la verdad dice uno, no, parece sencillo, pero hágalo. Pues ese es el problema. Es el Espíritu Santo en nosotros, el que nos da el querer como el hacer, de apartarnos. Ya es de pensarla no una, dos, ya es de pensarla muchas veces y no ofenderé a mi Dios. Y algo se me viene a la mente, no solamente en un acto sexual con José y la esposa de Potifar, sino en cualquier ámbito de nuestra vida. No, porque no ofenderé a mi Dios. Y es más, aparte, mujer, tu esposo me ha dejado de encargado, no puedo fallarle. ¿Sí vemos? Entonces, ¿cuánto más otras cosas? En nuestro trabajo, ¿no? O sea, imagínense, ahora que estoy trabajando yo solo, me dejaron encargado una lista y todo, y pues yo me puedo quedar en mi casa, ¿y quién le da? ¿Quién le puede decir a mi patrón algo? Pues yo soy, pero esa es la confianza que el hombre te puede dar, ¿no? En el trabajo, en la casa. ¿Cuántas veces muchos de nosotros, a veces como padres, nuestras esposas les cuesta mucho trabajo, o a algunas les cuesta mucho trabajo, que el esposo salga con el bebé a pasear y no lo suelta? No. Hasta, o sea, le digo, es de confiar, ¿no? Entonces, vemos que para los cristianos no, las malas obras han sido borradas por la sangre de Jesucristo. Hechos capítulo, aquí van varios pasajes, me gustaría que todos participaran. Hechos capítulo 3, 19. 1 Corintios 6, 9 al 11. Apocalipsis 1, 5. Isaías 1, 18. Acuérdense, porque nuestras malas obras han sido borradas con la sangre preciosa de Jesucristo y la lanzó a lo más profundo de la mar. ¿Cuántos dicen amén? Él ya nos perdonó el día que nos convertimos. Ahora, ¿quién nos garantizó? ¿Un pastor? ¿O tú tienes tanta? Yo me acuerdo, mire, ¿sabe qué, hermano? Deje a otro. Hay algunos que respeto mucho esto, pero digo, híjole, hay algunos que le dan más importancia a su nuevo nacimiento y lo festejan más que su nacimiento carnal, pero cuando tú los ves en su vida, tú dices, ¿verdaderamente naciste de nuevo? Malas palabras, música del mundo, fiestas para allá, viene Luismi y van a los conciertos de Luis Miguel, y tú dices, espérate, o sea, celebras tu nacimiento de nuevo y sigues viviendo como el mundo. Digo, bueno, ¿cómo no? Bueno, pues dieron su confianza en su confesión, que ciertamente hay que hacer una confesión, ¿no? Pero es la circuncisión del corazón, más que de otras cosas, ¿no? Pero digo, bueno, en el día que se convirtieron, Dios prometió, y no estoy hablando de una persona de un año que dice convertido, estoy hablando de una persona que tiene 10, 15, 20 años de convertido y siguen las mismas obras. Hechos capítulo 3, versículo 19. Amén. Dice, en la nueva traducción viviente, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. Sean borrados. ¿Tiene otra versión? ¿Tiene el siguiente? Gracias, hermana. Para que la palabra ahí que yo me llama la atención es arrepiéntanse. Y arrepentirse, hermano, es de ir a un lugar y volverse y tomar el camino que Dios preparó para nosotros. Es como que, entonces, es arrepentirse de las obras que hemos hecho y confesárselas a Dios. Y claro, tampoco quiero que me malentienda, hermano, que cuando alguien venga y compungidos de corazón usted ve a alguien pasar, que se arrepiente, bueno, ¿sabe qué? Ahí el que conoce esa parte es la iglesia espiritual, que es la parte que conoce el Espíritu Santo. La iglesia física somos lo que nos vemos nosotros, los que venimos, que nos vemos bien guapos y aquí parecemos bien cristianos y todo, pero la iglesia espiritual la conoce y la sella el Señor con su Espíritu Santo. Y pronto, tarde que temprano, es como usted cuando planta sus plantitas, sus de chile, de habanero, de frijol y todo, tarde que temprano tiene que dar fruto. Si no, usted va y las arranca y vuelve a replantar, ¿sí o no? Entonces, esa es la parte que tenemos que ver, que arrepentidos y lo que acaba de leer la hermana, ¿no? Hechos 3, 19. 1 Corintios 6, 9 al 11, hermano. Dice, nueva traducción viviente, no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios, no se engañan a sí mismos,
Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Híjole, antes de seguir, ¿alguien quiere añadir algo a eso? Porque creo que está bien claro. Está muy claro, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas que donde la palabra, como alguien dijo, donde la palabra calle, no hables. Donde la palabra diga, ya no le inventes más, sino la palabra habla sola, ¿no? Y el Espíritu Santo nos habla de esta parte, ¿no? Entonces, el juicio del gran trono blanco es para todos aquellos que sus obras saldrán a la luz ese día, que a lo mejor tú digas, oye, tremendo, mira, ahorita hay series en Netflix, en Hulu, lo que sea, de asesinos en serie, ¿no? Que nunca algunos dicen, nunca supieron quién fue. O sea, hay un asesino y nunca se demostró su culpa. Bueno, en aquel día, si no se arrepintieron, en aquel día saldrán, y mismo Jesús en el juicio del gran trono, porque dicen, aquí la justicia, todo lo que la gente clama ahorita es justicia. Y acuérdense que estamos en un mundo corrupto, donde no hay justicia a su totalidad, pero sabemos que y confiamos nosotros que aunque llegue a pasarnos lo que nos llega a pasar, haya injusticia con otros por nuestro color de piel, por nuestro idioma, hay un Dios justo. Él dijo, mía es la venganza, y cuando es mía la venganza, a veces Dios pasan las cosas en el momento, pero acuérdense que si no llega a pasar, hay un día que pasarán las cosas. Pero nuestro deseo nunca debe de ser, Señor, que le caiga un rayo. Nuestro deseo debe de ser, Señor, ten misericordia. Aplica misericordia. Y como Jesús nos enseñó, amaos los unos a los otros y perdonar nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Alguien quiere añadir, hermano? Estos versos que acaba de leer mi hermano Alex, agregamos los que continúan más adelantito, verso 18. Okay. Huid de la fornicación. Huyen de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Vuelve y pregunta otra vez, ¿o ignoran que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y el 20 termina y dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí nos está hablando a nosotros, Señor, obviamente, que debemos de tener mucho cuidado hasta con nuestro propio cuerpo. No solo que pecamos con nuestro cuerpo, es que no es nuestro, que pertenece a Dios. Amén. Amén. Y esa es la parte que al tribunal de Cristo vamos a ver, pues, ojalá y podamos terminar ahora, pero si no es para entrar, porque me gustaría que también ustedes pudieran preguntar, desarrollar, o tengo esta curiosidad o esta pregunta, poder entenderlo más. Pero acuérdense que estamos viendo el juicio del trono blanco es para pues, los que no creyeron, ¿no? Pero vamos a ver un poco, con este pasaje que el hermano acaba de terminar de leer en 2 Corintios, es aplicable también para el juicio del trono, para el tribunal de Cristo, ¿sale? Porque dicen uno, bueno, pues lo hago del corazón, el cuerpo no importa. No, acuérdense que Pablo reprende mucho, enseña mucho de que el cuerpo era importante también, porque el cuerpo, como lo dice ahorita mi hermano, es templo de una persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Quería añadir algo, hermano? Y acerca de lo que acaba de decir usted, ahí adelantito dice, en el 6:13 dice, ustedes dicen la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, dice Pablo, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importan nuestros cuerpos. Amén. Le importan, ¿ok? Entonces, con eso de que a veces vienen preguntas, y como le digo, no es por decir y todo, de que, bueno, ¿y qué el hombre? ¿Y qué si me pongo arete? ¿Y qué con los tatuajes y todo? Es un tema de fricción siempre, ¿no? Porque son temas que no aparecen en la Biblia así explícitos, pero el cuerpo es el cuerpo
y le pertenece al Señor, ¿no? Entonces, o más cosas, o la mujer, ay, hermano, es que no me quiero meter en eso de operaciones y que no están contenta con su cara. Bueno, es que si no nos amamos con lo que... ¿Sí me entienden? Me trato de explicar. Entonces, esa parte tenemos que tener cuidado. Ahora, siempre para mí siempre es un mutuo acuerdo con la pareja, con el esposo, pero siempre es sometido a la voluntad de Dios, en todo tiempo, qué es lo que Dios nos habla, qué es lo que Dios nos dice, qué es lo que Dios nos ha dado, creo que todos nos hizo de una manera especial y nos ha creado desde el vientre de nuestra madre, que bueno, Dios es grande y rico en misericordia. A algunos nos tocó menos altura, más bajito, pero Dios sigue siendo Dios. ¿Ok? El Apocalipsis 1:5 y Isaías 1:18. ¿Quién lo tiene? Amén. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vemos aquí, hermanos, en cuanto a esto, gracias, hermanos, por los que han participado. La sangre de Cristo, su preciosa sangre, nos lavó al convertirnos y todo fue por Él, como dice el hermano, nos ha librado de nuestros pecados. Así que, hermanos, si tú crees en Cristo y tú le confiesas tu pecado de todo corazón, Él circuncida nuestro corazón y nos limpia, nos lava, nos perdona, Él nos santifica. Pero el hecho de que el momento que nosotros creamos de que no, yo ya soy santo y todo, yo puedo vivir la vida que se me pegue y puedo pecar y todo, el famoso libertinaje, ¿no? La gracia que todo lo perdona y todo, ¿no? La Biblia nos enseña de que en el transcurso de nuestro peregrinaje cristiano hay una consagración, que fuimos separados, apartados para Él, no para vivir igual como el mundo, sino ser lo opuesto al mundo, no al sistema, sino lo opuesto. Por eso a Jesús, tanto el mundo como los romanos, porque era Roma, como lo religioso que eran los fariseos, lo rechazaron, porque no les bastó su gracia, sino, bueno, pues ustedes saben, ¿no? Y por último, Isaías 1:18. Amén. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Blancos. El blanco habla de pureza, de santidad. Ahora, cuando ustedes escuchan acerca del lino fino, blanco, resplandeciente, pues habla de la santidad de nuestro Dios, ¿no? Que resplandezca en nosotros, pero no solamente en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, de comportarnos, de ser pacientes unos con otros, soportándonos los unos a los otros, ahora amándonos los unos a los otros, ahora no pasando por alto el pecado, sino confrontando, pero también con compasión y amor. O sea, como que no estoy de acuerdo con esto, no esta parte, no, mi hermano, o aún con uno mismo, porque a veces uno mismo se tolera ciertas cosas, ¿no? Pues qué tanto es tantito. Y ahí está, uno mismo, hermano. Estaba yo viendo este mismo tema de Jesús y estaba especificando la persona que estaba dando este tema de la muerte secundaria. Uh-huh. Que la palabra muerte significa cesación o fin de la vida. Ahí termina todo. Entonces, en la segunda muerte, nuestro Dios es un Dios justo, que va a juzgar de una manera que ningún juez va a juzgar. Uh-huh. Porque a veces tenemos dudas qué va a pasar con esas personas que nunca conocieron a Dios. Algunos niños que de una cierta edad a veces hicieron tal vez algo pequeño, pero murieron. No fue una cosa de muerte que podemos decir. Entonces esta persona que según estudian mucho la Biblia mencionan que el castigo, el lago de fuego es creado para Satanás y sus ángeles, pero también va a ser fue creado también, principalmente para ellos, pero los que conocieron, llegaron a escuchar de Jesús y van a entrar en esa parte, pues van a
van a caer al lago de fuego como un castigo, Ujú. porque conocieron y escucharon de Jesús y lo negaron. Solo con escucharlo un poquito te llegas a desenterar de que Jesús ofrecía vida eterna. Y las personas que nunca llegaron a escuchar van a tener una muerte, cesación, pues donde Dios les va a quitar la segunda vida, pues una vida de castigo, sino que es como un bebé recién nacido que le quita el aliento de vida. Ujú. Entonces que esas personas que realmente nunca llegaron a escuchar de Dios, no van a ser como, sí van a pasar por ese juicio, pues, pero no van a ser como castigados, sino que van a morir, van a dejar de existir. Ujú. Y hoy en día los humanos siempre andamos viendo querer ser más jóvenes, no nos gustaría envejecer, queremos como tener vida eterna, y no nos ponemos a pensar que Jesús es el que ofrece una segunda, digamos en la segunda vida que tengamos, que es una vida eterna, donde no va a haber que nos pongamos viejos, no habrá muerte para nosotros. Okay. No sé cómo vemos eso. La palabra de Dios siempre nos enseña de dos caminos, ¿no? Aquellos, ciertamente algunos van a ser, porque en la palabra de Dios nos enseña de que algunos, conociendo o no conociendo, sino viendo al sol, viendo, siempre hubo una revelación de Dios en ciertos tiempos, ¿no? En ciertas épocas hubo una revelación de Dios. Hubo un momento donde ellos tuvieron, y de ahí fue donde ellos empezaron a hacerse dioses, ¿no? Empezaron a adorar a las águilas, empezaron a adorar al dios sol, a la dios luna, pero siempre algo hubo en sus corazones, porque acuérdense, hermano, que somos seres tripartitas, ¿no? O sea, espíritu, alma y cuerpo. Siempre, y esa es la parte que se separó de Dios, el espíritu, la parte que dejó de tener la comunicación con Dios, y desde los principios de la humanidad, del ser humano, siempre el hombre necesitaba adorar a alguien. Si no, usted ve desde los principios, desde dónde empieza la idolatría, buscar dioses, buscar a qué adorar. Entonces eso cae, y en esta parte de que si van a ser juzgados según sus obras. Y acuérdense que aparece ahí, cualquiera que no se encontró en el libro de la vida, y esto es a través de Cristo Jesús. Eso es a través solamente de Cristo. De alguna de otra manera, se predica el evangelio, llega el evangelio, y si más ni menos estamos en el tiempo, hermano, donde todos decimos, si no utilizas, bueno, déjeme decir esto, algunas personas tocan las puertas y dicen, si no utilizas internet en tu ministerio, estás navegando, o sea, no tienes nada, o sea, cuando yo me refiero es redes sociales y todo, pero tenemos que tener en cuenta que la palabra siempre ha llegado donde tiene que llegar. Y va a seguir llegando, porque todo el evangelio se tiene que predicar a toda criatura. Entonces, cuando vemos esta parte, Dios no va a ser injusto, sino Dios va a ser un juez justo. Ese es un misterio que podemos decir, bueno, y aquellos que no escucharon, o que no, de alguna de otra manera, Dios se reveló, se revelará, o de alguna de otra manera, Dios sabe todo. Es más, usted sabe que hay muchas tribus que todavía no ha sido alcanzada ni por la, ¿cómo le llamamos? Por la tecnología, ni nada, o sea, y bueno, ¿cómo? Bueno, para eso hay misioneros, o hay gente que se encarga de todo eso, pero cuando vemos en esta parte, en Juan 3, 16, 19, que ese juicio será para que los que murieron sin Cristo, porque acuérdense que es el tiempo de la gracia, ¿no? Estamos en el tiempo de la gracia, y Juan 3, 16, pero dice, pues Dios amó tanto al mundo, o sea, no habla del globo terráqueo, no habla de un sistema, sino al grupo de gente, a la humanidad entera, que dio a su Hijo unigénito. Pero ese amor, cuando dice amó tanto, esta vez, ahí hay salvación para todos, porque Dios amó al mundo, no, sino que aquí lo explica bien, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Y es como tú dices, la muerte segunda. Muerte, hermanos, no es que ahí es el fin de todo. Muerte es separación. Acuérdense que esta palabra aparece en Génesis. Ciertamente cuando comas de este fruto, ciertamente morirás. Y la pregunta es, ¿cesó Adán cuando lo comió? No. ¿Qué fue la muerte? La separación de Dios. Cuando se dio cuenta que sus cuerpos estaban desnudos. ¿Quién te dijo? ¿Cómo es que
te diste cuenta de eso. Y todos dicen Satanás, la serpiente, todos dicen la mujer. ¿Sabe qué fue? La desobediencia, el desobedecer. Y es algo que también toca a nuestro hermano Ahmed. Bueno, ¿y qué con los cristianos? Que es que todos los que vienen el domingo, los que vienen hoy, todos estamos expuestos al Evangelio de Cristo, ¿no? Todo se expone. Ahora, es tu elección. Tú eliges. Es la elección que tuvo Adán. Obedecer o desobedecer. Estamos ahí en ese aspecto. Cuando dices, sí, probablemente va a haber personas que murieron, pero nunca entregaron, nunca rindieron, pensaron por estar metidos en una iglesia, pensaron que ya eran catalogados o hasta se jactan tanto de mi denominación. La denominación no salva, hermanos. Que salva es Cristo. ¿Y sabe qué? Ahorita hay tantas denominaciones que hasta en los cristianos nos vemos de arriba abajo. Y dime qué denominación eres para así catalogarte, ¿no? Es como cuando te pones ropa buena o ropa ni tan buena, llegas con una vestimenta de Walmart con otro pastor que llega una vestimenta de diseñador y ya te catalogaron. Oh, tú eres Walmart. ¿Y tú? No, yo soy... Bueno, no voy a hacer promoción de marcas mejor. Entonces, o de tiendas, pero bueno, el asunto es esta parte de que sí, puede haber gente que murió, pero que estuvo metida en una iglesia y escuchó, pero nunca. Es más, hermano, lo voy a poner tan fácil. ¿Cuánto tiempo a nosotros nos llevó a escuchar a Cristo, escuchar de la palabra, escuchar? Aún nuestros hijos, ellos pueden estar viniendo a escuchar, pero nunca decidirse dar su vida a Cristo. ¿Sí ve la diferencia, hermano? Sí, agregando un poquitito más a la inquietud de mi hermano Ahmed, que dice que con aquellos que nunca oyeron, los que nunca tuvieron idea, y solo van a, que esta persona que estaba escuchando decía que, pues no, simplemente van a ser aniquilados y van a ser muertos. O sea, dilín, se acabó. Pero la Biblia no habla de eso, no lo niega ni lo dice, pero sí algo que dice importante, verso 8 del capítulo 21 de Apocalipsis dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, aquí podemos ver que estos tipos no conocieron de Cristo. Fornicarios, idólatras, hechiceros, etcétera, homicidas, nunca escucharon de Cristo. Y si nos vamos al capítulo 20 de Apocalipsis también, habla en el verso 10 donde dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí podemos ver, a través de la Biblia, a través de la palabra, que al lago de fuego no es que se van a morir. Aquí dice en el verso 8 del capítulo 21 que estos que no conocieron a Cristo, los que no tienen ni idea, los que son fornicarios, los que son hechiceros, etcétera, serán lanzados al lago de fuego. Y antes había dicho ya Juan que también el diablo estará ahí y serán atormentados, dice, día y noche por los siglos de los siglos. Por lo que nos dice o nos hace entender que será un tormento eterno. Amén. Así como les digo, ¿no? Nosotros como cristianos creemos que siempre vamos a estar pues, tocando, alabando a Dios. No, va a haber, bueno, cielo nuevo, tierra nueva. Bueno, no quiero entrar en eso, pero como hay algo, un tormento eterno para todos aquellos que hayan los incrédulos, bueno, para los cristianos es una vida eterna, abundante vida con Cristo, que nos sobra y nos basta. Allá no voy a estar contento. Déjeme decirle, mi gozo no va a ser porque, ay, mi esposa llegó. No. Mi gozo va a ser, entra en el gozo de tu Señor. ¿Me explico en esa parte? O sea, porque sí, o sea, vamos a conocer a Pablo, pero acuérdense que nuestro gozo, vamos a conocer a Pedro, nuestro gozo es Cristo, hermano. Es cristocéntrico, que nos va a dar gusto, sí, nos vamos a poner contentos, pero acuérdense que todo el gozo es reunido, todo nuestro gozo va a ser completado en Cristo. Porque Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Ahora se me guarda lo que es llegar allá al premio del supremo llamamiento que Dios lo hizo. ¿Alguien más?
ahí a veces nos ponemos a pensar de que si nos vamos a recordar de nuestra mamá, papá o algo de que no hayan entrado. También escuchando acerca de esos mismos temas que me llaman. El predicador decía que no nos vamos a recordar de los que no entraron, porque eso como que causaría tal vez una tristeza dentro de nosotros, y la palabra específica que allá no habrá tristeza ni dolor. Entonces probablemente esos recuerdos iban a ser borrados completamente de nosotros, y vamos a poder festejar con los cristianos, ¿no? Porque será como nuestra nueva familia, porque ahorita estamos conversando aquí entre nosotros como hermanos en la fe, y se nos olvida por el momento que tenemos familia después. Entonces como que va a ser así, no vas a ponerte a pensar a mi hijo, mi propia, no sé, mi esposa, nada de eso existirá, porque entonces podríamos tener la tristeza entre nosotros, y eso no va a existir. Ok. Sí, o sea, son puntos de vista y todo, acuérdense, y a mí me lleva a esa parte, como tú dices tú, donde entraremos a un lugar donde no habrá más llanto, tristeza ni dolor, aunque simplemente sabemos que en Cristo pues siempre anhelamos estar, ¿no? Y estando con Él, aunque Dios sabe, ¿no? De que pues tenemos la carga de nuestros hijos, por eso es el aquí y ahora, ¿no? El orar, velar por ellos, animarlos, estrujarlos si es necesario, que aquí tengo a una, ¿verdad? Pero estrujarlos si es necesario para que ese momento, pues bueno, ya cuando estemos allá, es como decíamos, ¿no? La vez pasada cuando estuvimos en el funeral, ya es un cuerpo el que está ahí, ya su espíritu, su alma, pues ya están. Simplemente es algo que queda aquí, pero que acuérdense que los muertos en Cristo resucitarán primero con un cuerpo que Dios les va a dar para, igual los que quedemos aquí. Esa es la parte del poder de Dios en su magnitud, en su grandeza. Déjeme avanzo, porque si no, ni esta termino. ¿Para qué será el juicio? Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? No le hace, está bien. Es mejor que hablemos y digamos si tenemos alguna inquietud, porque no se trata nada más de que así lo dijo, y es que así se debe de hacer. No, que es lo que la Biblia nos enseña, lo que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos quiere guiar e iluminar a cada uno de nosotros, ¿no? Y siempre tener ese mismo sentir. ¿Para qué será el juicio del gran trono blanco? Para juzgar, hermanos, a los incrédulos según sus obras y recibir sentencia justa al que juzga justamente, ¿sale? Por haber rechazado algo muy importante, el amor de Dios mostrado en su Hijo amado. Sencillo. Porque es como le digo, pueden estar tanto tiempo en la iglesia, le pueden hablar del amor de Dios, de la bendición de Dios, y aún así lo rechazan. Yo iba a decir algo hace ratito. ¿A cuántos de nosotros nos tardó el Señor de estarnos duro y dale? ¿Fue al primer día? No. La mayoría tardamos 1 año, 6 meses. Algunos entramos en una iglesia, nos salimos y el Señor nos volvió a jalar. Y nos cerró puertas y nos llevó y nos sacó. A mí me tuvo que sacar de mi país. A mí. A lo mejor a usted no. Porque Dios conoce nuestro contexto. Algunos tuvo que hacer así. Y pasar años y hasta que Dios te... Y ahí es donde tú vienes y ya la palabra sembrada da fruto a su tiempo. Porque no fue de una... A algunos hay testimonios que sí, hermano. En un accidente o en una última borrachera o en drogados o X, y al siguiente día, ¡pum!, entran en la iglesia y escucharon un mensaje y ahí entregaron. Hay testimonios así, pero la gran mayoría, hermano, llegamos a veces simplemente, o he escuchado de testimonios que dice, yo llegué simplemente porque venía buscando a qué muchacha, qué devorar, casi, ¿no? Y así, y dice, yo entré y seguí yendo, y me hablaban y me decían y todo, y dice, pero un día el Señor me tocó, 2 años después, y he conocido personas que así, músicos también, que así han pasado. Entonces, mostrado en su Hijo, como Apocalipsis 20:13 lo dice, para determinar el grado del castigo que recibirá cada uno, como Juan 19:11 y Mateo 23:14. Ese será lo que el juicio del gran trono blanco. ¿Para qué será? Para determinar el grado, o más bien el castigo eterno, o ya lo dijo ahorita el hermano, ¿no? Que es en el lago de fuego será un castigo eterno. O sea, donde no habrá cese, hermano. Esa muerte segunda no tendrá
¿cómo se le dice? Fecha de caducidad. Por eso es el lago, la muerte eterna. Es que hay palabras que a nosotros dice muerte, pues aquí se acaba, pero dice eterno, dice, pues eterno es por siempre. Entonces, ¿cómo será el juicio del gran trono blanco? Los muertos cuyas almas ya estarán siendo atormentadas, resucitarán para recibir un cuerpo de alguna manera, se puede decir, capaz de soportar el castigo eterno. Bueno, vemos de que será que recibirán aquellos que serán levantados y el mar entregue a aquellos. Bueno, solamente es un misterio que Dios lo sabe cómo van a ser. Que a usted y a mí, esto simplemente es una enseñanza, pero a usted y a mí tú dices, bueno, ¿dónde vamos a estar? Si eres de Cristo, estaremos en la eternidad. Esto como que dice, nos incumbe como enseñanza para saber, ¿no? Pero para decir, no, yo estoy seguro en Cristo. Y en Cristo yo me estaré gozando por la eternidad. ¿Lo creemos? Amén. Así debe de ser. Y esa es nuestra confianza, no en lo que tanto que tú hagas, aunque viene una parte que es el tribunal de Cristo. El mar entregará a sus muertos. Esto habla de que hay un lugar donde se pueda, no hay lugar de que el incrédulo se pueda escapar, hermano. No hay lugar. La muerte entregará a sus muertos. Esto habla del lugar donde están ahorita los cuerpos o las almas en esta parte, como Apocalipsis 20:13. El Hades entregará a sus muertos, también lo habla. Se personifica, hermano, la muerte y el Hades en este versículo para resaltar algún lugar, un estado de los que mueren sin Cristo. El infierno, el Hades, un lugar de donde ya van a estar esperando para ese juicio, siendo en sí para ese día final. Todo impío se pondrá de pie, eso sí, ante este magno trono blanco, y ser llamados uno por uno tendrán que arrodillarse, postrarse, presentarse delante del Señor Jesucristo, sí o sí. Yo cuando le digo a alguien, le digo, ¿sabes qué? Seas cristiano o no seas cristiano, sí o sí, el impío o el cristiano estará frente de Jesucristo. Puede ser para bien, o podemos decirlo de esta manera, para vida eterna o para muerte eterna. Y es ahí donde ahorita podemos decir, eso duele. Duele ver a hijos, padres, familia, o sea, hermano, o gente de afuera. Y como decían una secta, por ahí así, si ustedes dicen que tienen la verdad, ustedes no pararían de hablar de su Cristo o del Evangelio, porque ustedes dicen que el Evangelio es poder de Dios. No pararían. Y no solamente de hablar, dicen ellos, sino de predicarlo con sus hechos. Y es lastimosamente que a veces ahí. ¿Quién será el juez? Todo creo que sabemos quién será el juez del juicio del gran trono blanco. ¿Quién es? Cristo. Al que se le dio esa autoridad. Nombre sobre todo, nombre como la Biblia lo dice. Sin duda, nuestro Señor Jesucristo. Juan 5:22, ahí nos habla, 2 Timoteo 4:1, Jesucristo, el bendito del Señor, el ungido de Dios es Cristo. Amén. Que en el mundo ha rechazado, hasta hoy lo siguen rechazando. Los sistemas del mundo haciendo las agendas anticristianas, anticristo. Échale un vistazo a ciertas agendas que hay de la del 2015, no se pudo, 2030 no se pudo, y ya están planeando la del 2045. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo, ir en contra de ciertas cosas o morales que no se acomodan a lo que es la agenda, por no decir un partido, pero a lo que el ser humano siempre desea, ¿no? Siempre. Supuestamente estas agendas era para reducir pobreza, hay más pobreza. Para reducir ciertos homicidios y cierto control, hay más cosas. Más guerras. Después del 2015, mire todo lo que hay ahorita. No ha habido paz. No se puede. Entonces tratan de sacar todo eso, pero no meterme en política. Pero el mundo ha rechazado y seguirá rechazando a Jesucristo. Y esto es una plataforma para que el espíritu del anticristo que ya está entre nosotros se manifieste este hombre inicuo. Sencillo. Entonces, será rechazado, ahora será ese juez y ya no el abogado ni el salvador, sino un juez. Ya no habrá necesidad de un abogado el salvador, porque ya la iglesia, hablamos del rapto, del arrebatamiento, ya será tomada y luego ya quedarán aquellos y luego vendrá el final donde ya no habrá ni un abogado, sino simplemente será directo a una declaración eterna que él va a hacer. Quien hoy sí puedo decir, quitando de en medio lo que es el desenlace final, hoy todavía existe en sus brazos a todo aquel quien quiera creer en Jesucristo. Eso es todo. Conclusión para poder terminar esta parte. Bendito sea el Señor, hermano,
que nos libró para siempre de este tremendo final día, o de este juicio del gran trono blanco, y de ese horrendo juicio que caerá como justa recompensa del pecado. Por otra parte, siendo conscientes de este hecho, vayamos con mayor insistencia a hablar a los perdidos, hermano. A nuestra familia, aún no dejemos de insistir con nuestros hijos, con nuestros familiares, del amor de Dios manifestado en Cristo, que puede salvar nuestras almas de esa condenación eterna. Amén. Simplemente para poder dar una introducción, porque no tengo el tiempo para lo del tribunal de Cristo. Las Escrituras, hermano, nos dan una razón para no juzgarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque todos compadeceremos ante un tribunal. Este tribunal no es de juicio para condenación, este es para nuestras obras. Lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ya siendo, bueno, no siendo, diciendo, creyendo en fe que somos salvos. ¿Sale? Podemos diferenciar pues un poquito lo que es el juicio del gran trono blanco, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Romanos 14:10, la segunda parte del versículo 10 al 12, usted lo puede leer. Yo creo voy a parar aquí, voy a tomarme el tiempo. Yo creo que tiempo tenemos ahorita de todo, pero lo que sí lo animo es de que lea Romanos 14, Lucas 19, Corintios, busque todo lo que tenga que ver con el juicio del gran trono blanco y busque la parte, mis hermanos, déjele doy, con respecto a eso, déjeme ver. Sí, todo lo que tenga que ver con Romanos, todo lo que tenga que ver con todo esto, lo que el Señor nos ha dicho en Apocalipsis 22:12, también nos habla acerca de esto, de construir en todos estos versículos que nos da. Pero hay un pasaje que nos habla, se me da que es segunda de Corintios, en Corintios, lo tengo por aquí, pero ahorita no lo localizo, porque quiero que se lo lleve, donde el que obra, híjole, se me fue, pero lo tengo por aquí, que la obra de cada uno será probada, y será como por oro, plata, y otros serán hojarasca, madera, todo eso. Nos habla acerca de eso, de que seremos salvos como por, o sea, que casi, o sea, sí seremos salvos, pero nuestras obras van a ser probadas. Es para no entrar ahorita en la clase en serio. 1 Corintios 3, esa es la que quería. Cuando dice la palabra, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esa es la parte que quería encontrar. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, ahí viene la parte, la obra de cada uno se hará manifiesta. Ese es el versículo que vamos a ver la próxima que vengamos con el tribunal de Cristo, y vamos a aprender algo, de que a veces decimos, no, pues entonces, ¿para qué hago esto? Y yo le digo a mi esposa, siempre alguien me preguntó hace muchos años atrás de que por qué teníamos esa actitud siempre de servicio, de que no importaba esto, no importaba el otro, y no es para vanagloria de nada, ni mucho menos, porque pues no, la jactancia no queda. Y lo que le decíamos a esa persona es que sabemos a quién lo hacemos, sabemos a quién se lo estamos haciendo. Y si el Señor tiene bien recompensarnos en esta tierra, bendito sea Dios. Y si no, pues sabemos allá, el Señor nos juzgará. Bueno, no juzgará, sino en su tribunal, Él nos recompensará. Y Dios, hermano, déjeme decirle, Dios sabe recompensar y recompensa bien. Amén. Así que todo lo que hagamos, ¿sabe por qué? Porque pues en ese tiempo estábamos trabajando con jóvenes, en el mismo tiempo trabajamos con jóvenes, con directores de escuela dominical, hacíamos aseo, tocábamos y todo, y se acercaba esta persona muy conocida de nosotros. Y yo le digo, es que es la gracia de Dios, hermano, y sabemos a quién lo hacemos, porque siempre tenemos que, ese texto a mi esposa y a mí se nos quedó muy impregnado, que todo lo que hagamos, que lo hagamos como si fuera para el Señor, de palabra, obra o lo que sea, para el Señor. A veces sí se cansa, a veces llega como esa frustración, pero alguien dijo por ahí, rodillas, palabra, levanta tu mirada y a seguir adelante, ¿verdad? Y me asombra mucho cuando Pablo iba a predicar y que casi lo dejaron medio muerto, si no es que muerto, y hay muchos dicen que Dios hizo un milagro, él se sacudió el polvo y a lo que seguía, ¿no? A seguir predicando.
Y a veces no podemos tener la prédica así, pero a veces nuestros hechos hablan más que 1000 palabras, ¿no? El tener paciencia los unos con los otros, que a veces quisiéramos... Y a veces, ¿sabe qué? A veces queremos hacer que la iglesia crezca con nuestro propio conocimiento o mi experiencia. Es que ya estuve trabajando 12, 15 años con un pastor y me la sé de todas, cuando el Señor dice, mía es la iglesia. Ocúpate de esto y mía es. Y a veces cuesta porque a veces queremos anteponer la experiencia. En serio, a veces queremos anteponer experiencia y todo, aunque sirve de algo, pero digo, pues la iglesia es espiritual, no carnal. Aunque hay carnalidad, ¿va? Se ve, se mete y a veces queremos, ¿no? Pero entre todo esto lo vamos a ver el próximo miércoles y voy a dar un poco la introducción acerca de lo que es la Santa Cena y lo que va a haber ya me hace que es el bautismo en agua, gracias hermano, y luego la Santa Cena para que sepamos lo espiritual que es la Santa Cena y lo que es el bautismo en agua de los bautismos. Cerramos nuestros ojos y oramos, ¿les parece, hermanos? Señor Padre, gracias te damos por estos momentos. Perdona, Señor, si alguna palabra, Señor, pudo haber salido de nuestra boca, Señor, y haya ofendido, Padre, pero si tu palabra, Señor, ha sido compartida, Señor, en esta hora, Señor, a los que estén cansados, atribulados, enfermos, físicamente, espiritualmente, pueda llegar tu palabra y saber, Señor, que todo el tiempo que mucha gente ha estado sentada en una iglesia, habrá un día, Señor, que si no se decidieron, que si no eligieron, que si no, Señor, eligieron estar contigo en tu presencia, Señor, y haber entregado y arrepentido de sus pecados y decidido, Señor, esa vida eterna, sabremos que habrá un juicio, Señor, y también habrá un tribunal donde también habrá pagas y recompensas por lo que hayamos hecho mientras estuvimos en esta tierra y en este cuerpo, Señor. Padre, lo único que queremos es guiar a tu iglesia, a tus ovejas, y yo también como oveja, Señor, hacer buenas obras para honrar tu nombre, para glorificar tu nombre, para que tu reino siga siendo esparcido, Señor, en medio de este caos, de este mundo en tinieblas, que podamos ser una pequeña luz aquí en Memphis, pero una luz que sea brillante, una luz que demuestre con nuestros hechos, con nuestras palabras y todo lo que podamos hacer, porque lo hacemos para alabanza y gloria de tu nombre. Si hay alguien enfermo entre nosotros, entre la congregación, si hay alguien necesitado de sanidad, Señor, te pido en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo y, Señor, por el poder que tú nos has dado, la autoridad, Señor, de orar por los enfermos, de orar por los necesitados, de orar por los afligidos, Señor. Te ruego en tu santo y bendito nombre que en esta hora, Señor, a todos aquellos que lleguen a escucharnos, que lleguen que nos lleguemos a cruzar con alguien, que seamos de bendición y podamos bendecir y que haya sanidad en su cuerpo, alma, mente y corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, sane a aquellos, Señor, que han querido venir a una iglesia, que han querido congregarse, pero sabemos quién se opone, Señor. Hay tanta gente que nos ha escrito, Señor, que nos ha dicho, quiero ir, pero hay algo que me impide. Señor, te ruego, Padre, que este sistema de este mundo no los envuelva, Señor. Gente que ya ha estado en una iglesia y que no sabe y no entiende cómo regresar, Señor. Y solamente a lo que podemos acudir es a la ayuda de tu Espíritu Santo, que conoce los corazones. Te lo pedimos en tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermano. Muchas gracias. Pase muy buenas noches.